¿Por qué mi cuñada seguía poniendo en peligro accidentalmente a mi recién nacido? Mi cuñada Bárbara no podía tener hijos, y cuando quedé embarazada, perdió completamente la cabeza. Había estado intentando durante 7 años, mientras yo quedé embarazada 3 meses después de casarme con su hermano. Fingía ser solidaria, pero podía ver el odio en sus ojos cada vez que miraba mi vientre. Algunas personas lo consiguen todo tan fácilmente, le decía a quien quisiera escuchar. Debe ser lindo ni siquiera tener que intentarlo. Cuando mi hija Valentina nació, Bárbara inmediatamente se declaró la tía más importante. Voy a ser su segunda madre, anunció en el hospital. Ya que no puedo tener los míos, volcaré todo mi amor en este bebé. Todos pensaron que era dulce. Yo lo encontré espeluznante. Empezó a venir todos los días. Me arrebataba a Valentina de los brazos en el segundo que llegaba. Mami necesita un descanso, decía, incluso cuando acababa de despertar después de una noche completa de sueño. Cuando trataba de recuperar a mi bebé, ella se aferraba más fuerte. No seas egoísta. Valentina también necesita crear vínculos con su tía. Entonces comenzaron los accidentes. Primero, le dio agua a Valentina cuando tenía solo 3 semanas. La pillé con una botella de agua en los labios de Valentina. Los bebés también tienen sed, dijo cuando grité. Cuando le expliqué que el agua podía matar a un recién nacido, puso los ojos en blanco. Esos son tonterías paranoicas de internet. Los bebés de mi generación tomaban agua y sobrevivían. Luego puso mantas gruesas y peluches en la cuna de Valentina durante su siesta. Encontré a mi bebé con la cara presionada contra un osito de peluche. Apenas podía respirar. Bárbara dijo que solo estaba tratando de hacer la cuna acogedora. La tienes en esa caja fría y vacía como si fuera prisión. Cuando le mostré las pautas de sueño seguro, dijo que las madres modernas eran demasiado ansiosas sobre todo. Dejaba a Valentina en la mesa de cambios y se iba a buscar cosas. Apoyaba biberones en la boca de Valentina y la dejaba sola para alimentarse. Ponía a Valentina en su asiento del coche, pero no abrochaba las correas correctamente. Cada vez que la pillaba, decía que estaba exagerando. He cuidado docenas de niños. Sé lo que hago. Mi esposo Roberto no veía el patrón. Está tratando de ayudar. Solo no está actualizada en cosas de seguridad actuales. Ten paciencia con ella. Sus padres dijeron lo mismo. Bárbara ama a ese bebé. Nunca le haría daño. Está siendo una madre nueva paranoica. El punto de quiebre llegó cuando Valentina tenía 2 meses. Tuve que ir al baño y dejé a Valentina con Bárbara por literalmente 3 minutos. Cuando regresé, Bárbara estaba alimentando a Valentina con miel de una cuchara. Miel real, a un bebé de 2 meses. Es bueno para su sistema inmune, dijo Bárbara mientras yo golpeaba la cuchara. Además, la ayudará a dormir mejor. Corrí con Valentina a la sala de emergencias. El botulismo infantil por miel puede ser fatal. El doctor se horrorizó cuando le conté lo que había pasado. Tuvimos que quedarnos en observación mientras monitoreaban a Valentina por síntomas. Bárbara le dijo a todos que estaba siendo dramática por un poquito de miel. Cuando regresamos del hospital a casa, prohibí a Bárbara de nuestra casa. Se apareció de todos modos al día siguiente con los padres de Roberto. Esto ha ido demasiado lejos, dijo mi suegra. Estás alejando a Bárbara de su sobrina por accidentes. Está devastada. Organizaron una intervención real sobre mi comportamiento paranoico. Roberto se sentó allí dejando que me atacaran mientras nuestro bebé dormía arriba. Tal vez tienes ansiedad posparto, sugirió Bárbara con preocupación falsa. Así que las madres vean peligro en todas partes. Fue entonces cuando escuchamos un estruendo desde arriba. Todos corrieron al cuarto del bebé. Bárbara había subido mientras me estaban sermoneando. Había sacado a Valentina de su cuna y la había puesto en el alféizar de la ventana para tomar fotos. El estruendo fue Valentina rodando y cayendo al piso. Mi bebé de 2 meses estaba en el piso gritando. Pero esa no fue la peor parte. La ventana estaba completamente abierta. El alféizar estaba empujado justo contra ella. Si Valentina hubiera rodado en la otra dirección, habría caído 2 pisos sobre concreto. Bárbara estaba parada allí con su teléfono aún en modo cámara. Solo quería algunas fotos con luz natural, dijo. Los bebés son más resistentes de lo que piensas. Llamé al 911, mientras Roberto finalmente perdió los estribos con su hermana. Los paramédicos aparecieron más rápido de lo que esperaba, corriendo por nuestra puerta principal con sus bolsas de equipo rebotando contra sus piernas. Estaba en el piso con Valentina presionada contra mi pecho, las lágrimas corriendo por mi rostro, mientras sus gritos llenaban la habitación. Roberto estaba parado sobre Bárbara cerca de la ventana, su cara completamente roja, sus manos temblando mientras le gritaba sobre qué diablos estaba pensando. Una de las paramédicas, una mujer con cabello gris corto, se arrodilló junto a mí y gentilmente preguntó si podía revisar a Valentina. No quería soltarla, pero me obligué a entregarla, observando cada movimiento mientras la paramédica puso a mi bebé en la alfombra y comenzó a examinarla. El otro paramédico, un chico más joven, le preguntó a Roberto qué había pasado, y Roberto señaló a Bárbara, su voz quebrándose mientras explicaba sobre el alféizar de la ventana y la ventana abierta. Bárbara estaba parada allí sosteniendo su teléfono, aún en modo cámara, y siguió diciendo que solo quería fotos con luz natural. Roberto se volteó hacia ella y gritó que podría haber matado a su hija, que Valentina podría haber caído 2 pisos sobre concreto. Y Bárbara realmente puso los ojos en blanco y dijo, los bebés son más resistentes de lo que la gente piensa. La paramédica de cabello gris estaba sintiendo el chichón en la cabeza de Valentina, mientras Valentina lloraba, y miró a su compañero con esta expresión seria que me hizo caer el estómago. Me dijo que el chichón era preocupante, pero que el hecho de que Valentina estuviera alerta y llorando era realmente una buena señal. Su compañero preguntó desde qué altura había caído Valentina, y expliqué sobre la altura del alféizar de la ventana, tal vez 2 pies sobre alfombra, pero luego señalé la ventana abierta justo al lado de donde había aterrizado. Ambos paramédicos se miraron entre sí, y el chico preguntó si la ventana estaba abierta cuando Valentina fue puesta allí. Roberto respondió que sí, su voz quebrándose, y explicó que su hermana había puesto a Valentina allí para fotos. La paramédica mujer levantó muy cuidadosamente a Valentina y me la devolvió. Luego dijo que necesitábamos llevarla a la sala de emergencias de inmediato. Explicó que las lesiones en la cabeza y los bebés pueden ser realmente serios, incluso cuando parecen estar bien al principio, y necesitaban que un doctor revisara problemas internos. El paramédico masculino estaba escribiendo notas en un portapapeles y preguntó nuevamente sobre la ventana abierta, y cuando lo confirmé, él y su compañera compartieron otra de esas miradas preocupadas que me hicieron sentir enferma. Los padres de Roberto aún estaban parados en el umbral del cuarto del bebé, y su madre comenzó a decir que Valentina solo había caído una distancia corta sobre alfombra suave y parecía totalmente bien. Su padre agregó que los bebés se caen todo el tiempo y no necesitábamos entrar en pánico por un pequeño chichón. Me levanté con Valentina apretada contra mi pecho y les dije que salieran de mi casa ahora mismo. La madre de Roberto se veía sorprendida y comenzó a discutir, pero la interrumpí y dije que habían venido aquí para sermonearme sobre ser paranoica, y luego Bárbara casi mata a mi bebé mientras me distraían. El padre de Roberto dijo que estaba siendo dramática y que Bárbara había cometido un error. Roberto finalmente se alejó de Bárbara y les dijo a sus padres que necesitaban irse inmediatamente. Su madre trató de tocar su brazo, pero él se echó hacia atrás y dijo que habían defendido a alguien que siguió poniendo en peligro a su hija, y él había terminado de escucharlos. Su voz temblaba, pero era firme cuando dijo que necesitaban irse ahora y no regresar hasta que él dijera que podían. La madre de Roberto comenzó a llorar, y la cara de su padre se puso roja, pero Roberto se acercó y físicamente los guió hacia las escaleras. Bárbara trató de seguirlos, pero Roberto bloqueó su camino y le dijo que nunca más pondría un pie en su casa. Ella también comenzó a llorar, diciendo que nunca lastimaría a su sobrina, y que estábamos siendo muy crueles con ella. Los paramédicos estaban empacando su equipo, y la mujer tocó mi hombro suavemente y dijo que deberíamos seguirlos al hospital en nuestro coche. La sala de emergencias estaba helada y demasiado brillante, haciendo que todo se sintiera aún más terrible de lo que ya era. Una enfermera nos llevó directamente a un cuarto en lugar de hacernos esperar, lo cual me asustó, porque significaba que pensaban que esto era serio.
laboratorio. Roberto sostuvo a Valentina mientras yo di información a la enfermera, mis manos temblando tan fuerte que apenas podía firmar los formularios. Un doctor entró unos 10 minutos después, una mujer alta con cabello oscuro recogido en una coleta, que se presentó como Elena Richardson. Se lavó las manos en el fregadero y luego le pidió a Roberto que pusiera a Valentina en la mesa de examen. Examinó el chichón en la cabeza de Valentina muy cuidadosamente, brillando una luz en sus ojos y observando cómo se movía. Luego me pidió que explicara exactamente qué había pasado, y comencé describiendo cómo Bárbara había llevado a Valentina arriba durante su intervención. Elena escuchó mientras revisaba los reflejos de Valentina, asintiendo, pero sin interrumpir. Cuando llegué a la parte sobre la ventana abierta justo al lado de donde Valentina aterrizó, Elena dejó lo que estaba haciendo y me miró directamente. Preguntó si este era el primer incidente peligroso involucrando a esta persona, y sentí algo romperse dentro de mí. Le dije que no, que había habido múltiples incidentes durante los últimos 2 meses. Los enumeré rápidamente, tratando de no llorar. El agua a las 3 semanas, la configuración de sueño inseguro, la miel que nos trajo aquí antes, las hebillas del asiento de coche impropias. La expresión de Elena cambió de preocupada a algo más duro, más serio. Terminó de examinar a Valentina y luego se sentó en el taburete rodante y dijo que necesitaba involucrar a un trabajador social en este caso. El trabajador social apareció unos 20 minutos después, un hombre en sus 40 años usando kakis y una camisa abotonada, que se presentó como Cormac Richardson. Acercó una silla y abrió una computadora portátil. Luego nos pidió a Roberto y a mí que le explicáramos todo lo que había pasado desde que nació Valentina. Comencé con la declaración de Bárbara en el hospital sobre ser una segunda madre. Luego pasé por cada incidente peligroso. Roberto se sentó junto a mí sosteniendo a Valentina, y pude sentir que se ponía más tenso mientras yo hablaba. Describí la botella de agua en los labios de Valentina cuando tenía 3 semanas, y cómo Bárbara desestimó mi pánico como tonterías de internet. Expliqué encontrar la cara de Valentina presionada contra un osito de peluche, apenas respirando, y Bárbara diciendo que la tenía en una prisión fría. Le conté sobre el incidente de la miel, y cómo habíamos estado aquí antes para observación. Cormac escribió todo lo que dije, su cara poniéndose más y más preocupada. Describí el día de hoy cómo Bárbara subió durante su intervención y sacó a Valentina de su cuna para fotos. Mi voz se quebró cuando describí la ventana abierta y cuán cerca estuvo Valentina de rodar en la otra dirección. Cormac dejó de escribir y nos miró a ambos. Luego hizo una pregunta que hizo que Roberto se estremeciera. Quería saber si Bárbara tenía algún historial de salud mental o comportamientos obsesivos que supiéramos. Roberto cambió a Valentina en sus brazos, y su voz fue silenciosa cuando respondió. Explicó que Bárbara había estado tratando de tener un bebé durante 7 años, con múltiples tratamientos fallidos y varios abortos espontáneos. Dijo que había luchado con la infertilidad, pero parecía estar lidiando hasta que quedé embarazada tan rápido. Cormac preguntó si Bárbara había estado en terapia por los problemas de infertilidad, y Roberto admitió que no sabía. Cormac escribió más notas y luego dijo algo que me apretó el pecho. Explicó que lo que estaba describiendo sonaba como algo más allá de accidentes, o simplemente no conocer las pautas de seguridad actuales. Dijo que el patrón sugería a alguien que estaba deliberadamente creando situaciones peligrosas, o estaba tan obsesionada con el bebé que no podía reconocer los riesgos que estaba creando. Preguntó si habíamos documentado alguno de estos incidentes, y le conté sobre los registros del hospital del incidente de la miel. Cormac asintió, y dijo que iba a recomendar que el hospital mantuviera a Valentina durante la noche para observación, tanto por razones médicas como para darles tiempo de documentar apropiadamente la situación. Roberto preguntó qué pasaría después, y Cormac explicó que estaría archivando un reporte sobre el patrón de peligro, y que necesitaríamos tomar pasos para proteger a Valentina de más contacto con Bárbara. Elena regresó, y confirmó que quería mantener a Valentina durante la noche, para observar cualquier síntoma tardío de la lesión en la cabeza. Dijo que los bebés pueden parecer bien después de una caída, pero luego desarrollar problemas horas después. Una enfermera nos mostró a una habitación en la unidad pediátrica, un espacio pequeño con una cuna y una silla que se convertía en una cama incómoda. Roberto y yo nos turnamos sosteniendo a Valentina mientras dormía. Ninguno de los dos dispuesto a acostarla, aunque las enfermeras dijeron que estaría segura en la cuna. Alrededor de medianoche, Roberto comenzó a disculparse. Dijo que lamentaba mucho no haberme escuchado antes, por desestimar mis preocupaciones como ansiedad paranoica de nueva madre. Su voz se quebró cuando dijo que debería haber protegido a ambas de su familia. No sabía qué decir porque parte de mí aún estaba enojada de que hubiera tomado algo tan extremo para que finalmente me creyera. Pero otra parte de mí estaba simplemente aliviada de que finalmente viera lo que había estado viendo durante meses. Le dije que lo resolveríamos juntos, y él asintió, lágrimas corriendo por su cara mientras sostenía a nuestra hija dormida. El teléfono de Roberto comenzó a volverse loco alrededor de la 1 de la mañana, zumbando constantemente con mensajes. Lo sacó, y su cara se puso pálida mientras los revisaba. Su madre envió múltiples textos diciendo que estábamos reaccionando exageradamente, y que Bárbara estaba devastada. Su padre envió mensajes acusándonos de ser crueles, y diciendo que las familias solucionan los accidentes juntas. La propia Bárbara envió un texto largo sobre cuánto amaba a Valentina, y cómo nunca lastimaría deliberadamente a su sobrina. También había mensajes de otros familiares, gente que sus padres debían haber llamado para ponerlos de su lado. La tía de Roberto dijo que estábamos desgarrando a la familia. Su prima preguntó por qué estábamos siendo tan duros por un accidente. Su madre envió otro texto diciendo que estaba siendo cruel con Bárbara que solo amaba tanto a Valentina. Roberto miró su teléfono por mucho tiempo, y luego hizo algo que no esperaba. Lo apagó completamente y se lo puso en el bolsillo. Me miró, y dijo que su familia podía esperar, que las únicas personas que importaban ahora éramos Valentina y yo. Era la primera vez desde que todo esto comenzó, que sentí que realmente nos estaba eligiendo por encima de ellos. Elena vino a revisar a Valentina temprano la mañana siguiente, examinándola cuidadosamente y haciéndome preguntas sobre cómo había estado durante la noche. Expliqué que Valentina había comido normalmente, y no parecía estar adolorida. Elena escuchó su corazón, y revisó sus reflejos otra vez. Luego dijo que se sentía cómoda, dándonos de alta. Se sentó, y nos miró tanto a Roberto como a mí, con esta expresión muy seria. Dijo que basándose en lo que les habíamos contado, y lo que el trabajador social documentó, estaba haciendo una fuerte recomendación de que previniéramos cualquier contacto no supervisado con la persona que causó estos incidentes. No usó el nombre de Bárbara, pero era completamente claro a quién se refería. Elena explicó que el patrón que describimos no era normal, y que la seguridad de nuestra hija tenía que ser nuestra máxima prioridad. Dijo que si había más incidentes, el hospital estaría obligado a reportarlo a servicios de protección infantil, porque el peligro repetido podría considerarse negligencia de nuestra parte si seguíamos permitiendo acceso. Roberto preguntó qué deberíamos hacer, y Elena dijo que necesitábamos establecer límites firmes y mantenerlos sin importar la presión familiar que enfrentáramos. Nos entregó papeles de alta con instrucciones sobre síntomas a observar y una cita de seguimiento para la próxima semana. Llegamos a nuestro camino de entrada alrededor de las 10 de la mañana, y me sentí exhausta de una manera que iba más allá de simplemente la falta de sueño. Roberto estaba manejando, y de repente frenó tan fuerte que me sacudí hacia adelante. Bárbara estaba sentada en nuestro porche delantero, con un ramo enorme de flores y un oso de peluche gigante junto a ella. Se levantó cuando vio nuestro coche sonriendo como si nada hubiera pasado. Roberto me dijo que me quedara en el coche con Valentina, y se bajó, caminando hacia el porche con sus hombros tensos. Bajé mi ventana para poder escuchar. Bárbara comenzó a hablar inmediatamente, diciendo que estaba tan contenta de que Valentina estuviera bien, y que había estado preocupada toda la noche. Roberto la interrumpió, y le dijo que necesitaba irse ahora mismo. La sonrisa de Bárbara se desvaneció, y dijo que solo quería disculparse, y ver que su sobrina estaba bien. La voz de Roberto fue dura cuando dijo que ya no era bienvenida aquí, y necesitaba irse. Bárbara comenzó a llorar. Lágrimas
corriendo por su cara mientras decía que nunca lastimaría a Valentina, y no podía creer que la estuviéramos tratando como algún tipo de monstruo. Dijo que amaba a ese bebé más que a nada, y no podía creer que la estuviéramos tratando tan cruelmente. Roberto no se movió, y le dijo otra vez que se fuera. Bárbara recogió las flores y el oso, y caminó hacia el coche, tratando de entregarlos por mi ventana. La subí rápidamente, y ella se quedó ahí sosteniéndolos, llorando más fuerte, y diciendo que nos estaba rompiendo el corazón por un accidente. Roberto le dijo otra vez que necesitaba dejar nuestra propiedad ahora mismo. Bárbara puso las flores y el oso en los escalones del porche, y cruzó los brazos sobre su pecho. Dijo que tenía todo el derecho de ver a su sobrina, y que yo había envenenado a Roberto contra su propia familia. Su voz se hizo más fuerte, y dijo que no se iba a ninguna parte hasta que viera a Valentina. Roberto se puso frente a nuestra puerta, y le dijo una vez más que se fuera, o llamaría a la policía. Bárbara se rió como si estuviera bromeando, y dijo que no haría eso realmente a su propia hermana. Subí completamente la ventana del coche y saqué mi teléfono. Mis manos temblaron mientras marqué el 911, y le dije a la operadora que alguien se negaba a dejar nuestra propiedad, después de que se le pidiera múltiples veces. La operadora preguntó si me sentía amenazada, y miré a Bárbara parada ahí con los brazos cruzados, bloqueando nuestro camino a nuestra propia puerta principal. Dije que sí. Roberto se quedó con su espalda contra la puerta mientras Bárbara siguió hablándole, diciendo que yo lo estaba controlando, y volviéndolo contra todos los que lo amaban. Dijo que nunca lastimaría a Valentina, y que estábamos siendo crueles y sin corazón. La operadora se quedó en la línea conmigo, y dijo que un oficial estaba en camino. Bárbara me vio en el teléfono por la ventana del coche, y su expresión cambió. Se acercó al coche y tocó el cristal, preguntando qué estaba haciendo. No respondí, y tocó más fuerte diciendo, será mejor que no esté llamando a la policía por esto. Roberto bajó del porche y se puso entre Bárbara y el coche. Le dijo que necesitaba irse inmediatamente antes de que llegara la policía. Ella dijo que no tenía miedo de la policía, y que verían lo locos que estábamos siendo. Un coche policial se metió en nuestro camino de entrada unos 8 minutos después de mi llamada. El oficial se bajó y nos miró a todos. Luego caminó hacia Roberto, y preguntó qué estaba pasando. Roberto explicó que a su hermana se le había pedido que se fuera múltiples veces, y se negó. Bárbara interrumpió, y dijo que solo quería ver a su sobrina, y que la estábamos manteniendo alejada sin razón. El oficial pidió los nombres de todos, y los escribió en un cuaderno pequeño. Le preguntó a Roberto si Bárbara vivía aquí, y Roberto dijo que no. El oficial le preguntó a Bárbara si le habían pedido que se fuera, y ella dijo que sí, pero que no era justo. El oficial miró su cuaderno otra vez, y dijo algo por su radio. Caminó de vuelta a su coche por un minuto, y luego regresó a donde estábamos parados. Le dijo a Roberto que esa era la misma dirección de la llamada al 911 de ayer, sobre la caída de un bebé. Roberto asintió y dijo, sí, eso era correcto. El oficial preguntó si Bárbara estaba involucrada en ese incidente, y Roberto dijo que ella era quien lo causó. Bárbara comenzó a hablar rápido, diciendo que fue un accidente, y que nunca lastimaría deliberadamente a Valentina. El oficial levantó su mano, y le dijo que dejara de hablar. Le pidió a Roberto que explicara qué pasó ayer. Roberto le contó sobre encontrar a Valentina en el piso después de que Bárbara la había sacado de su cuna, y la había puesto en el alféizar de la ventana al lado de una ventana abierta, a 2 pisos de altura. La expresión del oficial se puso muy seria. Preguntó si el hospital había estado involucrado y Roberto dijo que sí, que habíamos pasado la noche allí para observación. El oficial escribió más notas y le preguntó a Bárbara si eso era exacto. Ella dijo que fue un accidente, y que lo de la ventana se estaba exagerando. El oficial le dijo a Bárbara que estaba recibiendo una advertencia formal de allanamiento, lo cual significaba que ya no se le permitía en esta propiedad. Dijo que si regresaba, podría ser arrestada. La cara de Bárbara se puso roja, y dijo que esto era ridículo. El oficial preguntó si entendía la advertencia, y ella dijo que sí, pero que no estaba bien. Le dijo que necesitaba irse ahora y ella finalmente caminó a su coche. Se subió, y se sentó ahí por un minuto antes de irse manejando. El oficial le dio a Roberto una copia del reporte con un número de caso, y dijo que llamara inmediatamente si ella regresaba. Después de que se fue, Roberto y yo nos sentamos en el coche por unos minutos sin decir nada. Valentina estaba dormida en su asiento de coche, y no quería moverme y despertarla. El teléfono de Roberto comenzó a sonar. Miró la pantalla y dijo que eran sus padres llamando desde el teléfono de Bárbara. Contestó, e inmediatamente la voz de su padre llegó lo suficientemente fuerte que pude escucharla desde el asiento del pasajero. Su padre estaba gritando sobre cómo habíamos llamado a la policía a la familia y que estábamos desgarrando a todos. Roberto trató de hablar, pero su padre siguió, diciendo que Bárbara estaba devastada y que la estábamos tratando como una criminal por accidentes. Su madre se puso en el teléfono, y su voz era aguda y tensa como si hubiera estado llorando. Dijo que Bárbara estaba sollozando y que la habíamos humillado frente a los vecinos. Roberto finalmente consiguió meter una palabra y dijo que Bárbara se había negado a irse después de que se le pidiera múltiples veces. Su padre dijo que eso no importaba, que no llamas a la policía a la familia. La voz de Roberto se mantuvo calmada pero firme cuando dijo que la seguridad de Valentina venía antes que los sentimientos de cualquiera, incluyendo los de Bárbara. Su madre preguntó cómo podía decir eso sobre su propia hermana, y Roberto dijo, porque su hermana casi había dejado que su hija se cayera por una ventana ayer. Hubo silencio en el otro extremo. Su padre dijo que estábamos siendo dramáticos y que Bárbara nunca habría dejado que le pasara algo a Valentina. Roberto preguntó si habían visto el reporte policial y los registros del hospital. Su madre dijo que esas cosas se estaban sacando de contexto. Roberto les dijo que tenía que irse, y terminó la llamada. Su teléfono inmediatamente comenzó a sonar otra vez, pero lo apagó. Finalmente entramos, y puse a Valentina en su cuna. No se despertó durante el traslado, y me quedé ahí viendo cómo respiraba por mucho tiempo. Roberto se acercó por detrás, y puso su mano en mi hombro. Dijo que lamentaba no haber visto lo que estaba pasando antes. No sabía qué decir, así que seguí viendo a Valentina dormir. Esa noche, no pude dormir nada. Cada sonido me hacía saltar, y seguía levantándome para revisar a Valentina, aunque estaba bien. Roberto me encontró parada en el cuarto del bebé a las 3 de la mañana, solo mirando su cuna. El siguiente día fue igual. Estaba exhausta, pero no podía relajarme lo suficiente para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el teléfono de Bárbara en modo cámara y esa ventana abierta. Roberto notó lo nerviosa que estaba, y preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien, pero no me creyó. La segunda noche fue peor. Me dormí alrededor de medianoche, pero me desperté a las 2, pensando que había escuchado algo abajo. Roberto bajó a revisar, y no encontró nada, pero no pude volver a dormir después de eso. Al tercer día, Roberto me sentó y dijo que necesitaba hablar con alguien sobre lo que habíamos pasado. Comencé a decir que lo estaba manejando, pero me detuvo, y dijo que no. Estaba durmiendo, y estaba constantemente nerviosa. Dijo que su familia nos había hecho pasar un infierno a ambos, al desestimar mis preocupaciones, y haciéndome pensar que estaba loca. Dijo que tal vez hablar con alguien ayudaría. Hice una cita con un terapeuta esa tarde. 3 días después de que vino la policía, estaba en casa sola con Valentina, mientras Roberto estaba en el trabajo. Escuché una puerta de coche cerrarse afuera, y miré por la ventana. La madre de Roberto estaba caminando hacia nuestro porche delantero. Se me cayó el estómago. Tocó la puerta y gritó que sabía que estaba en casa. No me moví. Tocó otra vez más fuerte esta vez, y dijo que solo quería ver a su nieta. Caminé a la ventana al lado de la puerta donde podía verme, pero no la abrí. Le dije a través del cristal que necesitaba irse. Presionó sus manos contra la ventana y dijo que necesitaba hablar conmigo. Dije que no había nada de qué hablar. Dijo que era la abuela de Valentina, y tenía derecho a verla. Le dije que había elegido defender a alguien que repetidamente puso a Valentina en peligro, y ya no podía confiar en su juicio. Su cara se desplomó, y comenzó a llorar. Se sentó en el escalón del frente con su espalda contra la puerta. A través de la ventana, podía escucharla diciendo que lo lamentaba. Dijo que debería haber tomado las cosas más en serio,
pero que cortar a toda la familia era extremo. Abrí la ventana a una rendija y le dije que había organizado una intervención para llamarme paranoica justo horas antes de que Bárbara casi dejara caer a mi bebé por una ventana. Siguió llorando y dijo que no sabía que se pondría tan mal. Dije que ese era el problema, que no quería ver qué tan malo ya era. Le dije que necesitaba espacio para descifrar si alguna vez podría confiar en ella otra vez. Preguntó por cuánto tiempo y dije que no sabía. Se quedó ahí otros 10 minutos antes de finalmente subirse a su coche e irse. Llamé a Roberto al trabajo y le conté lo que pasó. Dijo que hablaría con su madre y le dejaría claro que no podía aparecer sin avisar. Esa semana tuve visita con Elena. Su oficina estaba en un edificio pequeño cerca del hospital y la sala de espera tenía sillas suaves y revistas que nadie leía nunca. Cuando dijo mi nombre, la seguí a su oficina y me senté. Preguntó qué me había traído y comencé explicando sobre Bárbara y los accidentes y la ventana. Llegué como a la mitad antes de comenzar a llorar y no pude parar. Elena me pasó pañuelos y esperó. Cuando finalmente me controlé, terminé la historia. Le conté sobre sentirme aislada, estar cortada de toda la familia de Roberto, aunque sabía que era necesario. Elena escuchó todo y luego dijo algo que me hizo llorar otra vez. Dijo que mis instintos maternales habían estado correctos todo el tiempo. Dijo que la respuesta de la familia a mis preocupaciones era una forma de abuso emocional llamado gaslighting, donde me hicieron dudar de mi propia percepción de la realidad. Dijo que proteger a Valentina no me convertía en la villana, aunque la familia de Roberto estaba tratando de ponerme en ese papel. Regresé la semana siguiente y Roberto vino conmigo. Elena le preguntó cómo estaba y él dijo que se sentía culpable por no protegernos antes. Ella le pidió que explicara y él habló sobre cómo había sido condicionado toda su vida para excusar el comportamiento de Bárbara por sus luchas de fertilidad. Dijo que la familia siempre centraba todo alrededor del dolor de Bárbara y él no podía ver más allá de eso para reconocer qué tan peligrosa se había vuelto. Elena le ayudó a entender que su culpa era normal, pero que lo que importaba ahora era que estaba eligiendo diferente. 2 semanas después del incidente de la ventana, recibí un correo de Bárbara. El asunto decía, por favor lee esto, y casi lo borré sin abrirlo, pero hice clic. El correo era largo, tal vez 8 párrafos. Escribió sobre cuánto amaba a Valentina, y cómo sus acciones venían de un lugar de amor, no malicia. Dijo que había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar su dolor sobre no tener hijos. Habló sobre qué tan duros habían sido los últimos 7 años, y cómo verme quedar embarazada tan fácilmente había roto algo en ella. Todo el correo se sentía mal. Se enfocaba en su dolor y sus luchas, no en el peligro que había creado. No había reconocimiento real de que casi había dejado que Valentina se cayera por una ventana, o que había alimentado con miel a un bebé de 2 meses. Era más sobre hacerme entender a ella que sobre tomar responsabilidad. Mostré el correo a Roberto y lo leyó 2 veces. Dijo que se sentía manipulador y estuve de acuerdo. Traje el correo a nuestra siguiente sesión de terapia. Elena lo leyó lentamente mientras Roberto y yo nos sentamos ahí esperando. Cuando terminó, lo puso en la mesa de centro entre nosotros y preguntó qué pensábamos sobre él. Roberto dijo que parecía que Bárbara estaba tratando, pero algo se sentía mal. Dije que toda la cosa me daba escalofríos porque pasó 8 párrafos hablando de su dolor, y tal vez 2 oraciones diciendo que lo lamentaba. Elena asintió, y explicó que responder sería un error. Dijo que a Bárbara se le había dicho que se mantuviera alejada, y enviar este correo era en sí mismo una violación de límites. Si respondíamos, le enseñaríamos a Bárbara que violar nuestros límites le da lo que quiere, que es contacto y atención. La cara de Roberto se cayó, y dijo que se sentía terrible ignorando a su hermana cuando claramente estaba sufriendo. Elena le preguntó si el sufrimiento de Bárbara hacía a Valentina más segura, y él se quedó ahí callado por mucho tiempo, antes de decir que no. Le dijo que la culpa era un sentimiento normal, pero actuar en ella ahora nos pondría de vuelta en el mismo patrón, donde las emociones de Bárbara importaban más que la seguridad de Valentina. Roberto estuvo de acuerdo en no responder, pero pude ver cuánto le costó. 3 días después, un sobre grueso llegó en nuestro buzón. La dirección de retorno era la casa de los padres de Roberto, y dentro había una carta escrita a máquina en papel bonito. La madre de Roberto la había escrito, y su padre también la había firmado. La carta decía que entendían que estábamos molestos y necesitábamos espacio, pero que eran los abuelos de Valentina y querían ser parte de su vida. Prometieron que Bárbara no estaría presente en ninguna visita, y sugirieron que pudiéramos encontrarnos en un parque o restaurante donde nos sintiéramos cómodos. Dijeron que habían estado pensando sobre todo lo que pasó, y se dieron cuenta de que deberían haber escuchado mis preocupaciones antes. La carta terminaba pidiendo que por favor consideráramos dejarlos ver a su nieta, bajo las condiciones que sintiéramos necesarias. Roberto la leyó 2 veces, y luego me la pasó. La leí, y me sentí partida por la mitad. Estos eran los abuelos de Valentina, y parte de mí quería que tuviera esa relación, pero habían estado parados en nuestra sala, y me habían llamado paranoica, mientras su hija estaba arriba poniendo a mi bebé, al lado de una ventana abierta. Roberto preguntó qué pensaba, y dije que no sabía. Pasamos toda esa noche yendo de ida y vuelta. Eran familia, y parecían arrepentidos, pero su juicio había sido tan malo cuando más importaba. Hicimos una cita con un abogado la semana siguiente. Su nombre era Garrett, y su oficina estaba en un edificio en el centro con una sala de espera que olía a alfombra vieja. Cuando nos llamó, Roberto explicó toda la situación mientras yo sostenía a Valentina. Garrett escuchó, y tomó notas y hizo preguntas sobre incidentes específicos. Cuando Roberto terminó, Garrett se recostó en su silla, y dijo que en nuestro estado, los abuelos no tienen derechos automáticos de visita. Explicó que a menos que pudieran probar que negar acceso lastimaría a Valentina, estábamos en nuestro derecho de limitar o rechazar contacto. Roberto se veía aliviado, pero Garrett levantó su mano y dijo que eso no significaba que no tratarían de pelear en la corte. Preguntó si teníamos documentación de todo lo que pasó, y Roberto dijo que teníamos registros del hospital del incidente de la miel y la caída. Garrett dijo que eso era bueno, pero necesitábamos más. Nos dijo que escribiéramos cada incidente peligroso con fechas y horas, cada respuesta desestimativa de los padres de Roberto, cada intento de contacto después de que establecimos límites. Dijo que si esto se convertía en una batalla legal sobre visitación de abuelos, necesitaríamos un registro claro mostrando por qué limitamos acceso. La cita costó 300 euros, y nos fuimos sintiéndonos más preocupados que cuando llegamos. Esa noche, después de que Valentina se durmió, Roberto se sentó en la computadora componiendo un correo a sus padres. Debió haber empezado de nuevo 6 veces. Lo vi escribir y borrar y escribir otra vez. Finalmente, tuvo algo que pensó que funcionaba. El correo decía que apreciábamos su carta y su disculpa. Decía que necesitábamos al menos 3 meses de no contacto para sanar y establecer los límites de nuestra familia. Decía que después de ese tiempo, consideraríamos visitas supervisadas, pero solo si reconocían la seriedad de lo que pasó y respetaban nuestras decisiones de crianza en el futuro. Roberto me lo leyó en voz alta y preguntó si sonaba bien. Dije que sonaba justo. Miró el botón de enviar por un minuto completo antes de hacer clic. Sus padres respondieron la mañana siguiente. El correo era corto y enojado. Su madre dijo que Roberto estaba abandonando a su familia y que yo claramente lo había puesto en su contra. Dijo que nunca nos perdonaría por mantener a su nieta alejada y que estábamos siendo crueles. La parte de su padre fue peor. Dijo que si no permitíamos visitación razonable, no tendrían otra opción que perseguir sus derechos legales como abuelos. Roberto leyó el correo en el desayuno y sus manos estaban temblando. Me lo mostró y sentí que se me caía el estómago. La amenaza estaba ahí por escrito. Llamé a la oficina de Garrett y dejé un mensaje sobre el correo. Me devolvió la llamada esa tarde y dijo que la amenaza realmente ayudaba a nuestro caso, porque mostraba que estaban más enfocados en sus derechos que en la seguridad de Valentina. Pero dijo que necesitábamos tomar la documentación en serio ahora.
Pasé la siguiente semana escribiendo todo. Comencé con la botella de agua cuando Valentina tenía 3 semanas y trabajé hacia adelante por cada incidente que podía recordar. Las mantas y animales de peluche en la cuna, dejarla en la mesa de cambio, el asiento del coche mal abrochado, la miel que nos envió al cuarto de emergencias, la intervención donde me llamaron paranoica, la ventana abierta. Incluí fechas y horas lo mejor que pude recordar. Roberto leyó lo que había escrito y agregó detalles que había olvidado. Llamamos a ambos hospitales y pedimos copias de los registros. El primer hospital los envió en unos días. El segundo dijo que tomaría 2 semanas. Pusimos todo en una carpeta que se hizo más gruesa cada vez que agregamos algo. Luego Bárbara comenzó a aparecer en lugares. La primera vez fue en el supermercado un martes en la mañana. Estaba empujando el carrito con Valentina en su asiento del coche y levanté la vista y ahí estaba Bárbara 3 pasillos más allá. Solo estaba parada ahí mirándonos. Cuando la vi, agarré el carrito y fui directo a la caja sin conseguir la mitad de lo que necesitaba. Mis manos temblaron tan mal que apenas pude pasar mi tarjeta de crédito. La segunda vez fue en la oficina del pediatra de Valentina para su chequeo. Estaba sentada en la sala de espera y Bárbara pasó por la ventana afuera. No entró, pero pasó 3 veces durante nuestra cita. Dije a la recepcionista y dijo que no había nada que pudieran hacer sobre alguien caminando en una acera pública. La tercera vez fue en el parque cerca de nuestra casa. Había llevado a Valentina a caminar y paré a sentarme en un banco. Bárbara estaba sentada en un banco como a 50 pies de distancia. No se nos acercó ni dijo nada, pero estaba mirando. Recogí a Valentina y caminé a casa rápido, mirando sobre mi hombro todo el camino. Roberto llamó a Bárbara esa noche. Podía escucharlo desde el otro cuarto, aunque no podía distinguir las palabras. Su voz estaba fuerte y enojada. Cuando regresó, dijo que le dijo que lo que estaba haciendo era acoso y que conseguiríamos una orden de restricción si continuaba. Dijo que ella actuó inocente y afirmó que tenía derecho a comprar en las mismas tiendas y visitar los mismos lugares que nosotros. Técnicamente, tenía razón. No estaba rompiendo ninguna ley al existir en espacios públicos, pero era tan claramente intencional. Sabía dónde estaríamos y se aseguró de que la viéramos. Después de eso, comencé a tener ataques de pánico cada vez que necesitaba salir de la casa con Valentina. Mi pecho se pondría tenso y no podía respirar bien. Imaginaba a Bárbara apareciendo donde fuera que fuéramos. Me la imaginaba tratando de tomar a Valentina o causar otro accidente. Roberto tenía que venir conmigo al supermercado porque no podía hacerlo sola. En mi siguiente cita, Elena me enseñó algunos ejercicios de respiración para usar cuando empezara el pánico. Me hizo practicar notar 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía saborear. Ayudó un poco, pero no lo suficiente. Hicimos un plan de seguridad para diferentes escenarios. Si Bárbara se nos acercaba en público, caminaría lejos inmediatamente y llamaría a Roberto. Si trataba de tocar a Valentina, gritaría por ayuda y llamaría a la policía. Si nos siguiera, manejaría a la estación de policía en lugar de ir a casa. Tener planes me hizo sentir ligeramente más en control, pero aún me sentía asustada cada vez que salía de casa. Roberto llamó a su jefe esa tarde y le explicó todo. Dijo que necesitaba permiso familiar para ayudarme durante un momento difícil y para proteger a nuestro bebé de una situación peligrosa. Su empleador aprobó 2 semanas inmediatamente. Roberto colgó y me dijo que se quedaba en casa para asegurar que me sintiera segura y para estar listo si su familia trataba algo más. La mañana siguiente, nos sentamos en la mesa de la cocina con Valentina durmiendo en su Moisés entre nosotros. Roberto dijo que necesitábamos cambiar nuestra rutina para que Bárbara no pudiera predecir dónde estaríamos. Hice una lista en un blog. Compraríamos en el supermercado del otro lado de la ciudad en lugar de nuestro usual. Iríamos al parque en un vecindario diferente. Variaríamos a qué hora. Salíamos de casa cada día. Solo le diríamos a mi mejor amiga y mi mamá nuestros planes reales. Roberto agregó que deberíamos usar rutas diferentes cuando manejáramos y estacionar en lugares diferentes. Se sentía extremo, como si nos estuviéramos escondiendo de un acosador. Pero eso era básicamente lo que Bárbara se había vuelto. Nos estábamos escondiendo de su propia hermana, porque había aparecido en todos lados donde fuimos, mirándonos desde la distancia, con esa expresión vacía en su cara. Roberto se extendió por la mesa y apretó mi mano. Dijo que lamentaba que hubiera llegado a esto, pero que la seguridad de Valentina era más importante que sentirse normal. Probamos nuestro nuevo sistema esa semana. Roberto nos manejó a un supermercado a 20 minutos de distancia, donde nunca habíamos estado antes. Seguí mirando sobre mi hombro todo el tiempo que compramos, esperando ver a Bárbara aparecer al final de un pasillo. No apareció. Fuimos a un parque al otro lado de la ciudad, y realmente me relajé lo suficiente para empujar a Valentina en los columpios de bebé. No había Bárbara mirando desde un banco. Manejamos a casa usando una ruta más larga que nos llevó por vecindarios por los que normalmente no pasábamos. Comencé a respirar más fácil. Tal vez la impredecibilidad estaba funcionando. Tal vez no podía encontrarnos si no sabía dónde estaríamos. El jueves en la tarde, Garrett llamó y dijo que había recibido una solicitud extraña. El terapeuta de Bárbara lo había contactado preguntando si participaríamos en una sesión de terapia familiar conjunta para trabajar hacia la reconciliación. El terapeuta dijo que Bárbara estaba haciendo progreso lidiando con su dolor de infertilidad y quería reparar la relación con nosotros. La voz de Garrett se puso seria cuando me dijo su consejo. Dijo que no teníamos absolutamente ninguna obligación de participar en la terapia de Bárbara. Dijo que estas sesiones conjuntas podrían usarse para manipularnos para que dejáramos nuestros límites. Dijo que los terapeutas a veces presionaban por reconciliación sin entender completamente el peligro involucrado. Me dijo que declinara la solicitud y no me sintiera culpable por ello. Le agradecí y colgué. Cuando Roberto llegó de recoger comida para llevar, le conté sobre la llamada. Se veía cansado y triste, pero estuvo de acuerdo con Garrett. No íbamos a ayudar a Bárbara a sentirse mejor sobre lo que había hecho. Estábamos protegiendo a nuestra hija, no manejando las emociones de su hermana. La semana siguiente, el teléfono de Roberto comenzó a explotar con mensajes de familia extendida. Su prima envió un texto largo llamándonos vengativos y diciendo que estábamos castigando a Bárbara por algo que no era enteramente su culpa. Su tío dejó un mensaje de voz diciendo que necesitábamos ser más perdonadores. El teléfono de Roberto zumbaba constantemente con opiniones de parientes que ni siquiera habían estado ahí para ninguno de los incidentes. Pero luego la tía de Roberto llamó, la que siempre había sido callada en las reuniones familiares. Dijo que quería hablar con ambos, así que Roberto la puso en altavoz. Su tía dijo que había visto el comportamiento de Bárbara con Valentina desde el principio y le había hecho sentir incómoda. Dijo que la obsesión de Bárbara con ser la segunda madre de Valentina había parecido poco saludable incluso antes de los incidentes peligrosos. Dijo que apoyaba completamente nuestra decisión y pensaba que estábamos haciendo lo correcto al proteger a nuestra hija. Se disculpó por no hablar antes cuando había notado que algo estaba mal. Después de que colgamos, lloré de alivio. Al menos una persona en la familia de Roberto entendía. Al menos no estábamos completamente solos en esto. Pasaron 3 meses. La vigilancia constante se volvió nuestra nueva normalidad. Seguimos variando nuestras rutinas y Bárbara dejó de aparecer en lugares públicos. Tal vez se había rendido, o tal vez nuestra impredecibilidad realmente funcionó. Valentina tuvo su chequeo de 4 meses un martes en la mañana. La pediatra entró e inmediatamente comentó sobre qué tan diferente me veía. Dijo que me veía más relajada y menos ansiosa que en citas previas. Expliqué que habíamos cortado contacto con el familiar que había estado causando las situaciones peligrosas. La doctora asintió y dijo que podía ver la diferencia positiva tanto en Valentina como en mí. Dijo que Valentina parecía más calmada también, recogiendo mis niveles reducidos de estrés. Revisó a Valentina completamente y dijo que se estaba desarrollando perfectamente. Mientras salíamos de la oficina, me di cuenta de que la doctora tenía razón. Me sentía diferente. Los ataques de pánico constantes se habían desvanecido. Podía llevar a Valentina a lugares sin que se me apretara el pecho. Aún miraba sobre mi hombro, pero ya no estaba consumida por el miedo.
2 días después, llegó un sobre grueso por correo dirigido tanto a Roberto como a mí. La dirección de retorno era la casa de los padres de Roberto. Lo abrí en la mesa de la cocina mientras Roberto le daba una botella a Valentina. Dentro, había una carta de 2 páginas escrita a mano por su madre. Se la leí en voz alta a Roberto. Sus padres dijeron que habían tenido tiempo para pensar sobre todo lo que pasó. Reconocieron que deberían haber tomado las preocupaciones de seguridad más en serio. Dijeron que entendían ahora que el patrón de incidentes era peligroso. Pero luego la carta cambió. Llamaron a cada incidente un error, en lugar de parte de un patrón deliberado. Dijeron que Bárbara había cometido errores de juicio, no decisiones intencionales de poner en peligro a Valentina. El párrafo final pedía la reinstalación inmediata de las visitas de los abuelos. Querían ver a Valentina regularmente otra vez, comenzando tan pronto como fuera posible. Puse la carta abajo y miré a Roberto. Estaba mirando el papel con su mandíbula apretada. Dijo que la disculpa era un comienzo, pero aún no lo entendían. Aún pensaban que Bárbara había sido solo descuidada, en lugar de peligrosa. Aún no estaban aceptando completamente lo que había pasado. Llamé a Elena, y le leí la carta durante mi siguiente sesión. Me ayudó a descifrar exactamente qué decir en respuesta. Pasamos 40 minutos creando oraciones cuidadosas, que reconocían la disculpa, pero establecían condiciones claras. Elena dijo que necesitábamos delinear límites específicos y consecuencias, si esos límites se cruzaran. Escribimos que apreciábamos que reconocieran que deberían habernos escuchado antes. Escribimos que necesitábamos ver respeto sostenido por nuestras decisiones de crianza, antes de que pudiéramos considerar visitas. Luego enumeramos las condiciones. No discusión de Bárbara durante visitas. No intentos de minimizar lo que pasó, o llamar a los incidentes errores. No visitas sorpresa en nuestra casa. Todas las reuniones programadas con anticipación, solo en lugares públicos. Elena dijo que fuéramos específicos, para que no hubiera espacio para malentendidos. Roberto escribió la respuesta esa noche, y la envió por correo para que tuviéramos un registro de exactamente lo que habíamos dicho. La madre de Roberto respondió la mañana siguiente. Su correo dijo que estaba de acuerdo con nuestros términos, pero pude sentir el resentimiento en cómo escribió. Dijo que entendía que necesitábamos tiempo, pero implicó que estábamos siendo demasiado duros. Dijo que seguiría nuestras reglas, aunque pensaba que eran excesivas. Estuvo de acuerdo en encontrarse en un restaurante familiar la semana siguiente. Terminó el correo diciendo que esperaba que eventualmente viéramos que solo querían lo mejor para Valentina. Reenvié el correo a Elena, y pregunté si el tono la molestaba también. Elena me devolvió la llamada en una hora. Dijo que el correo mostraba que la madre de Roberto estaba de acuerdo con nuestros límites, mientras aún creía que estábamos mal al establecerlos. Dijo que procediéramos con la visita, pero estar listos para irnos inmediatamente si los límites se cruzaban. Me recordó que estábamos haciendo esto por la relación de Valentina con sus abuelos, no para hacer sentir mejor a los padres de Roberto. La visita al restaurante pasó el sábado en la tarde. Los padres de Roberto ya estaban sentados en una mesa cuando llegamos con Valentina en su asiento del coche. Se levantaron cuando nos vieron, y los ojos de la madre de Roberto fueron directamente a Valentina. Dijo que Valentina había crecido tanto, y preguntó si podía cargarla. Dije que sí, y observé cuidadosamente mientras ella sacó a Valentina del asiento del coche. Fue gentil y amorosa, arrullando a Valentina y besando su frente. El padre de Roberto preguntó sobre el horario de sueño de Valentina y su rutina de alimentación. Estaban tratando fuerte de seguir las reglas, pidiendo permiso antes de hacer algo, manteniendo la conversación enfocada en Valentina, pero toda la interacción se sentía rígida e incómoda. Los padres de Roberto estaban caminando sobre cáscaras de huevo, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Podía sentir su resentimiento bajo las preguntas educadas. Unos 20 minutos después de la visita, la madre de Roberto estaba haciendo saltar a Valentina en su rodilla, y dijo, ¿cuánto amaría Bárbara ver qué tan grande se estaba poniendo Valentina? Las palabras simplemente se salieron como si no pudiera evitarlo. Puse mi vaso de agua abajo, y miré directamente a la madre de Roberto. Le recordé que discutir a Bárbara estaba fuera de límites. Esa era una de las condiciones específicas que habíamos establecido. La cara de la madre de Roberto se puso roja y se disculpó rápidamente. Pero luego agregó que era difícil pretender que su hija no existía. Dijo que Bárbara aún era parte de la familia, aunque no pudiéramos ver eso ahora. Sentí la frustración familiar subiendo en mi pecho. Aún no entendían. Pensaban que estábamos castigando a Bárbara o guardando rencor. No podían ver que esto era sobre mantener a Valentina segura de alguien que repetidamente la había puesto en peligro. Roberto alcanzó bajo la mesa y puso su mano en mi pierna, una señal de que él manejaría esto. Le dijo a su madre que no le estábamos pidiendo que pretendiera que Bárbara no existía. Le estábamos pidiendo que no hablara de Bárbara durante el tiempo limitado que les estábamos permitiendo con Valentina. Dijo que si no podía seguir esa regla simple, tendríamos que irnos y tratar otra vez en otro momento. Su madre apretó sus labios y asintió. Me devolvió a Valentina y dijo que entendía, pero pude ver en sus ojos que realmente no entendía nada. El resto del manejo a casa fue silencioso. Roberto mantuvo sus manos apretadas en el volante, y vi las luces de la calle borrarse mientras Valentina dormía en su asiento del coche. Cuando llegamos adentro, Roberto puso a Valentina en su cuna, y nos paramos en el pasillo entre su cuarto y nuestro dormitorio. Me preguntó qué pensaba, y le dije la verdad. Sus padres estaban tratando, pero realmente no lo entendían. Pensaban que los estábamos castigando, y estaban siendo pacientes con nosotros hasta que lo superáramos. Roberto se pasó la mano por el pelo, y dijo que había notado lo mismo. Su madre había sido cuidadosa con sus palabras, pero él podía sentir que pensaba que estábamos siendo demasiado duros. Le pregunté si quería seguir intentando con ellos, y dijo que sí. No podíamos simplemente cortar a toda su familia para siempre, pero teníamos que observarlos cuidadosamente, y estar listos para alejarnos otra vez si cruzaban la línea. Estuve de acuerdo, y decidimos programar otra visita en 2 semanas en el mismo restaurante. La segunda visita comenzó bien. Los padres de Roberto llegaron a 1900 tiempo, y su madre inmediatamente pidió cargar a Valentina. Se la pasé, y observé mientras su madre hacía saltar a Valentina en su rodilla, e hizo caras graciosas. El padre de Roberto preguntó sobre las nuevas habilidades de Valentina, y le dije que estaba comenzando a agarrar cosas y voltearse. Ordenamos almuerzo y hablamos sobre temas seguros como el clima, y una película que el padre de Roberto había visto. Luego la madre de Roberto alcanzó su bolso, y sacó una caja de regalo envuelta. La puso en la mesa entre nosotros, y dijo que era de alguien que amaba mucho a Valentina. Miré a Roberto, y él miró la caja. Su padre dijo que sabían que teníamos reglas, pero esto era solo un juguete pequeño y algo de ropa. Nada peligroso. Roberto preguntó de quién era el regalo, aunque ambos ya sabíamos. Su madre dijo que era de su hermana que extrañaba terriblemente a su sobrina. Sentí que mi pecho se apretó, y les dije que no podíamos aceptar regalos de ella. Esa era parte de nuestro límite de no contacto. La cara de la madre de Roberto se cayó, y dijo que era solo un presente. Dijo que su hermana solo quería mostrar amor por Valentina, y estábamos siendo crueles al rechazar todo de ella. Roberto recogió la caja, y se la devolvió a su madre. Explicó lentamente que aceptar regalos de su hermana significaba que sus padres estaban actuando como intermediarios. Eso violaba el límite que habíamos establecido. Su madre empujó la caja de vuelta por la mesa y dijo que estábamos siendo ridículos. Dijo que su hermana había pasado tiempo eligiendo cosas que a Valentina le gustarían, y al menos deberíamos abrirla. Me levanté y comencé a empacar la bolsa de pañales de Valentina. Roberto les dijo a sus padres que no podían usar visitas con Valentina para empujar a su hermana de vuelta a nuestras vidas. Su padre dijo que estábamos reaccionando exageradamente a un simple regalo. Dijo que las familias se dan regalos, y estábamos convirtiendo todo en un problema enorme. Roberto también se levantó y dijo que el problema enorme era que su hermana casi había matado a nuestra hija múltiples veces. Dijo que hasta que sus padres pudieran reconocer esa realidad, sin llamarla errores o accidentes, no podíamos confiar en su juicio sobre lo que era seguro para Valentina. Su madre comenzó a llorar y dijo que estábamos siendo tan poco perdonadores. Dijo que su hermana había cometido algunos errores, pero amaba a Valentina, y estábamos guardando rencor. El padre de Roberto se inclinó hacia adelante y dijo que necesitábamos dejar ir nuestra ira. Dijo que el perdón significaba pasar lo que había pasado y dar segundas oportunidades. Roberto puso su mano en mi espalda y dijo que el perdón no significaba dar a alguien acceso continuo al niño que habían dañado.
Dijo que proteger a Valentina no se trataba de rencores o ira, se trataba de seguridad básica, y el hecho de que su hermana había mostrado que no se podía confiar en ella alrededor de 1900 Mayam, nuestro bebé. La cara del padre de Roberto se puso roja, y dijo que estábamos siendo autojustos. Dijo que todos cometen errores con bebés, y estábamos actuando como si su hija fuera algún tipo de monstruo. Roberto dijo que su hermana había alimentado con miel a un bebé de 2 meses, y la había dejado al lado de una ventana abierta. Esas no eran equivocaciones, eran decisiones peligrosas, que podrían haber matado a Valentina. Recogí a Valentina del regazo de su madre, y la puse en su asiento del coche. Su madre agarró mi brazo, y dijo que no podíamos irnos. Dijo que habían seguido todas nuestras reglas, y las estábamos castigando por tratar de ayudar a su hermana. Aparté mi brazo, y le dije que traer regalos de su hermana no era seguir nuestras reglas, era probar nuestros límites para ver con qué se podían salir. Roberto recogió el asiento del coche, y caminamos hacia la salida del restaurante. Su madre nos siguió, gritando que estábamos usando a Valentina como un arma. Dijo que estábamos castigando a toda la familia y manteniendo a su nieta alejada para lastimarlos. Roberto se detuvo en la puerta y se volteó. Le dijo a su madre que esto era sobreprotección, no castigo. Dijo que si no podía entender la diferencia, entonces necesitábamos otro descanso de contacto. Su padre se levantó y dijo que estábamos cometiendo un gran error. Dijo que nos arrepentiríamos de cortar a la familia por nuestro orgullo. Roberto dijo que mantener a Valentina segura nunca era algo de lo que nos arrepentiríamos. Y caminamos al estacionamiento. Manejamos a casa en silencio otra vez. Las manos de Roberto estaban temblando en el volante y podía ver lágrimas en su cara. Cuando llegamos adentro, se sentó en el sofá con su cabeza en sus manos. Puse a Valentina en su mecedora y me senté junto a él. Dijo que no podía creer que sus padres aún no lo entendieran. Después de todo lo que había pasado, aún pensaban que estábamos siendo demasiado duros con su hermana. Puse mi mano en su rodilla y dije que algunas personas nunca entenderían completamente. Roberto dijo que había pensado que si les dábamos tiempo y establecíamos límites claros, eventualmente verían por qué teníamos que proteger a Valentina. Pero nunca iban a elegir la seguridad de nuestra hija por encima de los sentimientos de su hermana. Dijo que no sabía si podía seguir intentando con ellos. Le dije que no teníamos que decidir nada ahora mismo. Podíamos tomar otro descanso y ver cómo nos sentíamos en unas semanas. Roberto asintió y se secó los ojos. Dijo que necesitaba enviarles un correo y decirles que estábamos tomando espacio otra vez. Dije que lo ayudaría a escribirlo. Llamé a Elena la mañana siguiente y pregunté si tenía alguna apertura esa semana. Nos acomodó 2 días después, y Roberto y yo nos sentamos en su oficina mientras Valentina jugaba en una manta en el piso. Elena preguntó cómo habían ido las visitas con los padres de Roberto y le conté sobre los regalos de su hermana. Roberto explicó cómo sus padres habían defendido traerlos y cómo toda la visita se había desmoronado. Elena asintió y dijo que no estaba sorprendida. Dijo que algunos familiares nunca aceptan completamente la responsabilidad por habilitar comportamiento dañino. Podrían reconocer que algo malo pasó, pero siempre lo minimizarían o esparcirían la culpa alrededor. Roberto preguntó si sus padres alguna vez entenderían realmente por qué teníamos que mantener a su hermana alejada de Valentina. Elena dijo tal vez, y tal vez no. Dijo que lo importante era que no podíamos esperar a que entendieran antes de proteger a nuestra hija. Teníamos que aceptar que tal vez nunca tendríamos la relación cercana con sus padres que habíamos esperado. La voz de Roberto se quebró cuando dijo que eso era difícil de aceptar. Elena dijo, por supuesto que era difícil. Estaba de luto por la pérdida de relaciones familiares que pensó que tendría. Había imaginado a sus padres siendo abuelos involucrados y a su hermana siendo una tía amorosa. En lugar de eso, estaba eligiendo entre la seguridad de su hija y su familia extendida. Esa era una posición terrible en la que estar, y estaba bien sentirse triste por ello. Roberto habló sobre cómo siempre había imaginado a Valentina creciendo cerca de sus padres. Había imaginado cenas dominicales y días festivos y sus padres cuidando mientras salíamos en citas. Dijo que se sentía culpable de que Valentina no conociera a sus abuelos de la manera que él había conocido a los suyos. Elena se inclinó hacia adelante y dijo que Roberto estaba construyendo algo importante, aunque no se viera como lo que había imaginado. Estaba creando una nueva cultura familiar basada en seguridad y límites saludables. Le estaba enseñando a Valentina que sus padres siempre la protegerían, incluso cuando les costara relaciones que valoraban. Ese era un regalo, aunque significara perder conexiones familiares extendidas tóxicas. Dijo que Valentina crecería sabiendo que sus padres la pusieron primero, y eso era más valioso que tener abuelos que habilitaban comportamiento peligroso. Roberto asintió lentamente y dijo que nunca había pensado en ello de esa manera. Elena dijo que el dolor y hacer lo correcto podían existir al mismo tiempo. Podía sentirse triste por perder a su familia, mientras también sabía que estaba tomando la única decisión que mantenía a Valentina segura. Pasaron 5 meses. Nos establecimos en una rutina sin los padres de Roberto o su hermana. Valentina tenía 7 meses y comenzaba a sentarse sola. Roberto y yo habíamos encontrado un ritmo como padres, y ya no tenía ataques de pánico cuando salíamos de casa. Luego llegó una carta de una oficina legal que no reconocía. La abrí parada en el buzón y sentí que se me caía el estómago. Era una carta de cese y desistimiento en nombre de su hermana, afirmando que estábamos difamándola. La carta decía que habíamos estado diciéndole a la gente que había puesto en peligro a Valentina y que estas declaraciones falsas estaban dañando su reputación. Exigía que dejáramos de hacer estas afirmaciones inmediatamente o enfrentaríamos acción legal. Caminé adentro y le di la carta a Roberto. La leyó 2 veces y luego llamó a Garrett. Nos encontramos con él la tarde siguiente y leyó la carta cuidadosamente. Dijo que era sin fundamento porque solo habíamos compartido información verdadera con profesionales médicos y familia inmediata. La verdad era una defensa completa contra difamación, pero dijo que la carta mostraba la continua negativa de su hermana a aceptar responsabilidad por lo que había hecho. En lugar de reconocer su comportamiento peligroso, estaba tratando de silenciarnos legalmente. Garrett dijo que la amenaza legal podría realmente salir el tiro por la culata. Explicó que responder a ella requeriría que él preparara documentación formal de todo lo que pasó. Reuniría todos los registros del hospital del incidente de la miel y la caída. Conseguiría declaraciones de los doctores que trataron a Valentina. Documentaría cada incidente peligroso con fechas y detalles. Dijo que si realmente perseguía un caso de difamación, usaríamos toda esta evidencia en la corte. Eso crearía un registro público permanente de sus acciones que cualquiera podría acceder. Sería mucho peor para su reputación que cualquier cosa que hubiéramos dicho privadamente a la familia. Roberto preguntó si deberíamos estar preocupados de que presentara una demanda real. Garrett dijo, probablemente no, una vez que su abogado viera la evidencia que teníamos. La mayoría de los abogados no tomarían un caso de difamación cuando el demandado pudiera probar que todo lo que dijeron era verdad. Dijo que enviaría una carta de respuesta delineando el patrón documentado de peligro infantil y notando que cualquier acción legal adicional resultaría en nosotros persiguiendo una orden de restricción. Garrett pasó la siguiente semana juntando todo lo que teníamos. Consiguió copias de los registros del cuarto de emergencias de ambas visitas hospitalarias. Consiguió declaraciones de los doctores que trataron a Valentina. Compiló mis cuentas escritas de cada incidente con fechas específicas y detalles. Organizó todos los mensajes de texto y correos de la familia de Roberto. Cuando terminó, tenía una carpeta de 5 centímetros de grosor, documentando el comportamiento peligroso de su hermana. Redactó una carta de respuesta a su abogado que tenía 4 páginas de largo. Enumeraba cada incidente en detalle clínico. Incluía referencias a los registros médicos y declaraciones de doctores. Explicaba que habíamos compartido información verdadera sobre eventos reales y que la verdad era una defensa completa a la difamación. La carta terminaba notando que si perseguía cualquier acción legal adicional, buscaríamos una orden de restricción.
y usaríamos toda esta documentación para apoyarla. Garrett envió la carta y esperamos. Pasaron 2 semanas y no escuchamos nada. Luego, 3 semanas. Garrett dijo que el silencio sugería que su abogado le había aconsejado dejarlo. Dijo que cualquier abogado competente miraría nuestra evidencia y le diría que no tenía caso. Más importante, le dirían que perseguirlo solo crearía el registro público de sus acciones que estaba tratando de prevenir. Una semana después de que Garrett envió su respuesta a su abogado, Roberto recibió una llamada de su tía que había estado en el hospital el día que nació Valentina. Preguntó si podíamos encontrarnos para café y dijo que era importante. Roberto fue solo mientras yo me quedé en casa con Valentina. Regresó 2 horas después viéndose exhausto, pero también aliviado. Su tía había escuchado de múltiples familiares que Bárbara le estaba contando a todos una historia completamente diferente sobre lo que pasó. En su versión, éramos padres crueles que no la dejaban ver a su sobrina por desacuerdos menores sobre estilos de crianza. Se estaba pintando como la víctima de nuestra paranoia sobreprotectora. Su tía dijo que sabía que algo estaba mal con esa historia porque había visto cómo actuó Bárbara en el hospital cuando nació Valentina. La manera en que había tratado de cargar a Valentina antes de que yo pudiera. La manera en que había hablado sobre ser la segunda madre de Valentina. Dijo que debería haber dicho algo entonces, pero no quería causar drama familiar. Ahora estaba preguntando qué realmente pasó, porque las piezas no cuadraban. Roberto le contó todo. Cada incidente peligroso. Cada vez que tratamos de abordarlo. Cada vez que sus padres habían defendido a Bárbara. Le mostró los registros del hospital de ambas visitas al cuarto de emergencias. Le mostró la documentación que Garrett había compilado. Su tía se sentó ahí con lágrimas corriendo por su cara, diciendo que lamentaba tanto no haber hablado antes. Dijo que la mitad de la familia creía la versión de Bárbara, y la otra mitad sospechaba que había más en la historia, pero nadie sabía la verdad. Roberto preguntó si pensaba que deberíamos tratar de aclarar las cosas con otros familiares. Ella dijo que sí, que la gente se merecía saber lo que realmente pasó, para que pudieran tomar decisiones informadas sobre sus relaciones con todos los involucrados. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto y yo tuvimos conversaciones cuidadosas con unos pocos familiares en los que confiábamos. Su tía y tío vinieron a nuestra casa y les mostramos todo: la línea de tiempo de incidentes, los registros médicos, las declaraciones de doctores, los textos de sus padres defendiendo a Bárbara. Su tío siguió negando con la cabeza diciendo que sabía que Bárbara había estado luchando con su infertilidad, pero nunca imaginó que había afectado su juicio tan mal. Ambos se disculparon por no registrarse con nosotros antes, por asumir que todo estaba bien cuando habíamos dejado de venir a reuniones familiares. La prima de Roberto vino por separado, y su reacción fue diferente. Dijo que siempre había pensado que Bárbara era demasiado intensa sobre querer estar involucrada con Valentina. Recordaba a Bárbara haciendo comentarios durante mi embarazo sobre cómo sería la que le enseñaría todo importante a Valentina, cómo tendría un vínculo especial con ella que nadie más entendería. Su prima había pensado que era raro en ese momento, pero imaginó que Bárbara solo estaba emocionada por ser tía. Cuando le mostramos lo que realmente había pasado, se enojó, no con nosotros, con Bárbara, y con los padres de Roberto por habilitarla. Dijo que sus propios hijos eran mayores ahora, pero nunca dejaría que Bárbara los cuidara otra vez después de escuchar esto. También hablamos con el tío de Roberto del lado de su madre, un pediatra retirado que siempre había sido gentil conmigo. Revisó la documentación médica, y dijo que el patrón era claro y profundamente preocupante. Dijo que las acciones de Bárbara iban más allá de ignorancia o información desactualizada. Solo el incidente de la miel debería haber sido una llamada de atención masiva para toda la familia. Dijo que había tratado de hablar algo de sentido a los padres de Roberto, pero no era optimista de que escucharan. Las reacciones de los familiares fueron desde shock hasta validación. Algunos de ellos admitieron que habían sentido que algo estaba mal con cómo Bárbara actuaba alrededor de Valentina, pero no habían sabido qué tan malo era. Otros estaban horrorizados de que los padres de Roberto hubieran organizado una intervención, llamándome paranoica en lugar de proteger a su nieta. Unos pocos dijeron que habían notado que Bárbara se volvía más obsesiva y aislada durante los años de tratamientos de fertilidad, pero nadie había sabido cómo ayudarla. La prima de Roberto se ofreció a organizar reuniones familiares en su casa, que específicamente excluirían a Bárbara y a los padres de Roberto. Dijo que quería que sus hijos conocieran a Valentina, y quería que aún nos sintiéramos conectados a los familiares que entendían por lo que habíamos pasado. Dijo que los padres de Roberto habían hecho su elección de priorizar a Bárbara por encima de la seguridad y comodidad de todos los demás, y esa elección tenía consecuencias. Otros familiares estuvieron de acuerdo. En un mes, había una división clara en la familia extendida de Roberto, entre personas que nos creían y apoyaban nuestros límites, y personas que creían la versión de Bárbara o no querían involucrarse. Tener incluso algunos familiares que entendían nuestra posición hizo una diferencia enorme para Roberto. Había estado sintiéndose como si hubiera perdido a toda su familia al elegir proteger a Valentina. Ahora se dio cuenta de que había perdido las partes tóxicas de su familia, pero había mantenido las relaciones saludables. Su tía le dijo que a veces las familias necesitan fracturarse a lo largo de las líneas de falla, que siempre estuvieron ahí, y que lo que pasó con Bárbara solo reveló problemas que habían existido por años. 6 meses después del incidente de la ventana, la prima de Roberto organizó una fiesta de cumpleaños para su hija mayor. Dejó claro en la invitación que Bárbara y los padres de Roberto no estaban invitados, y que este era un espacio seguro para todos los demás. Decidimos ir porque Valentina tenía 7 meses ahora, y queríamos que conociera a su familia extendida. Caminar a esa fiesta fue extraño. Había probablemente 20 personas ahí, todas relacionadas con Roberto de varias maneras, y ninguna de ellas eran su familia inmediata. Su tía corrió la segunda que llegamos, y preguntó si podía cargar a Valentina. Sentí que todo mi cuerpo se tensó, pero Roberto apretó mi mano y asintió. Su tía cargó a Valentina cuidadosamente, apoyando su cabeza y hablándole suavemente. No trató de llevarla lejos de nosotros o desaparecer a otro cuarto. Después de unos minutos, me devolvió a Valentina y dijo que era hermosa y claramente próspera. Otros familiares se acercaron durante la tarde para conocer a Valentina. Fueron respetuosos, pidiendo antes de tocarla, comentando sobre qué tan alerta y feliz parecía. Nadie nos presionó sobre reconciliarnos con Bárbara o los padres de Roberto. Nadie sugirió que estábamos reaccionando exageradamente o siendo demasiado cuidadosos. Era la primera reunión familiar a la que habíamos ido desde que nació Valentina, donde no pasé todo el tiempo en modo de lucha o huida. La prima de Roberto me apartó en un punto y dijo que estaba contenta de que hubiéramos venido. Dijo que había estado preocupada de que nos sintiéramos demasiado incómodos para mantener cualquier conexión familiar, y quería que supiéramos que teníamos familia que se preocupaba por nosotros y respetaba nuestras decisiones. Me di cuenta de que estaba llorando y me abrazó y dijo que estaba bien, que habíamos pasado por algo traumático y se nos permitía aún estar procesándolo. Más tarde en la tarde, la abuela de Roberto apareció. No sabía que vendría y me sentí tensarme otra vez. Había estado en la intervención, sentada callada mientras su hija y yerno me atacaron. Nunca había llamado después para disculparse o preguntar por Valentina, pero caminó directamente hacia Roberto y preguntó si podían hablar privadamente. Fueron al patio trasero y estuvieron ausentes casi 20 minutos. Cuando regresaron, los ojos de Roberto estaban rojos y los de su abuela también. Se acercó a donde estaba sentada con Valentina y preguntó si podía sentarse. Dije que sí, y se sentó junto a mí y miró a Valentina por un momento largo. Luego se volteó hacia mí y se disculpó. Dijo que había notado el comportamiento de Bárbara desde el principio, la manera en que había tratado de tomar el control en el hospital, la manera en que había hablado de Valentina como si fuera su propio bebé. Dijo que había tenido una mala sensación sobre ello, pero no habló porque no quería causar drama familiar. Dijo que cuando había levantado preocupaciones sobre las prácticas de sueño inseguro y los otros incidentes, había pensado que podría tener razón, pero otra vez, se quedó callada. Luego, cuando pasó la intervención, se sentó ahí y dejó que su hija me llamara paranoica cuando sabía en su instinto que algo estaba muy mal con cómo Bárbara estaba actuando. Dijo que había sido una cobarde y que su silencio casi había costado la vida de Valentina. Dijo que lo lamentaba todos los días y entendía si nunca la perdonaba. Preguntó si había alguna manera de que pudiera tener una relación
relación con Valentina, separada de los padres de Roberto, y prometió que nunca mencionaría a Bárbara, o presionaría por reconciliación. Roberto me contó después lo que su abuela le había dicho en el patio trasero. Le dijo que su madre siempre había habilitado los peores comportamientos de Bárbara, porque se sentía culpable sobre la infertilidad de Bárbara. Su madre había tenido 3 hijos fácilmente, y Bárbara no podía tener ninguno. Y su madre había pasado años tratando de compensar por eso, dejando que Bárbara tuviera lo que quisiera. Cuando Bárbara se obsesionó con Valentina, su madre no podía verlo como peligroso porque estaba demasiado ocupada tratando de ayudar a Bárbara a llenar el vacío de no tener su propio hijo. Su abuela dijo que había tratado de hablar con su hija sobre ello, pero su madre no escucharía. Dijo que la familia había estado evitando conflictos por generaciones, y ese patrón había habilitado el comportamiento de Bárbara a escalar al punto donde un bebé casi muere. Dijo que Roberto estaba rompiendo ese patrón al elegir la seguridad de su hija por encima de la paz familiar, y estaba orgullosa de él, aunque significara fracturar la familia. Dijo que quería ser parte de la nueva dinámica familiar que estaba construyendo, una basada en límites saludables en lugar de habilitar comportamiento peligroso. Roberto había llorado y le dijo que apreciaba su disculpa y su honestidad. Estuvimos de acuerdo en que su abuela podía tener visitas supervisadas con Valentina. Vino la semana siguiente y se sentó con nosotros por 1 hora cargando a Valentina y jugando con ella mientras observábamos. No trató de tomar el control o dar consejos no deseados. Solo disfrutó a su bisnieta y respetó nuestro espacio. Cuando se fue, nos agradeció por darle una oportunidad y dijo que haría lo que fuera necesario para reconstruir nuestra confianza. Había estado viendo a Elena por 7 meses en ese punto, y la terapia estaba ayudando. Finalmente podía salir de casa con Valentina sin tener ataques de pánico constantes. Aún revisaba y revisaba las correas de su asiento del coche, y aún me despertaba múltiples veces en la noche para asegurar que estaba respirando, pero el terror agudo que había vivido en mi pecho por meses estaba comenzando a desvanecerse. Elena me ayudó a entender que por lo que había pasado era trauma, tener mis instintos maternales desestimados repetidamente, ver a mi bebé ser puesta en peligro una y otra vez mientras la gente me decía que era paranoica, casi perderla por una caída de 2 pisos. Todo había dejado marcas. Dijo que sanar no significaba volver a quien era antes, significaba aprender a vivir con lo que pasó y confiar en mí misma otra vez. Le dije que no pensaba que alguna vez sería la madre despreocupada que había imaginado ser antes de que naciera Valentina. Dijo que eso estaba bien, que ser vigilante sobre la seguridad de mi hija no era un defecto de carácter. La diferencia ahora era que podía llevar a Valentina al parque o la tienda sin sentir que el peligro estaba acechando en todas partes. Podía dejar que familiares confiables la cargaran sin estar encima. Podía acostarla para una siesta sin revisarla cada 5 minutos. Estaba aprendiendo a distinguir entre precaución razonable y respuesta de trauma, y esa distinción me estaba devolviendo mi vida lentamente. Roberto y yo también éramos diferentes como pareja. Habíamos pasado por algo que podría haber destruido nuestro matrimonio, y por un tiempo había pensado que podría, pero él había probado a través de sus acciones durante los últimos 7 meses que elegiría la seguridad de Valentina por encima de la armonía familiar cada vez. Había cortado a sus padres y su hermana. Había conseguido un abogado. Se había enfrentado a toda su familia en el hospital y otra vez en cada intento que habían hecho de violar límites. Había ido a terapia conmigo y había trabajado su culpa sobre no protegernos antes. Había reconstruido mi confianza en él pieza por pieza, mostrándome que entendía por qué me había sentido tan sola y desestimada en esos primeros meses. Teníamos una regla ahora que si yo decía que algo se sentía inseguro con Valentina, parábamos y hablábamos de ello inmediatamente, sin desestimar, sin explicar, sin priorizar los sentimientos de otras personas por encima de mis preocupaciones. Había aprendido que mis instintos sobre nuestra hija estaban correctos, y nunca los cuestionaría otra vez, solo para mantener paz con gente que había probado que no merecía su lealtad. Éramos más fuertes porque habíamos aprendido qué importaba más, y lo habíamos elegido juntos, aunque nos costó todo lo demás. Nos establecimos en una nueva normalidad durante los siguientes meses. Teníamos contacto limitado con los padres de Roberto, a través de visitas supervisadas ocasionales que se mantenían algo distantes, pero civiles. Teníamos relaciones cercanas con familiares extendidos que respetaban nuestros límites, como la tía y tío de Roberto, su prima, y su abuela. Teníamos contacto cero completo con Bárbara, y la habíamos bloqueado en todo. No era la dinámica familiar que habíamos imaginado cuando nos casamos o cuando nació Valentina. Roberto había imaginado grandes reuniones familiares con sus padres, adorando a su nieta, y su hermana siendo la tía divertida. Yo había imaginado tener ayuda y apoyo de suegros que nos amaran. En lugar de eso, teníamos un círculo más pequeño de gente en la que podíamos confiar, límites claros que todos respetaban, y la paz de saber que nuestra hija estaba segura. Elena dijo, a veces la familia que construyes es más saludable que la familia en la que naces. Y eso era lo que habíamos hecho. Habíamos construido una estructura familiar alrededor de seguridad y respeto, en lugar de obligación y culpa. Los padres de Roberto lentamente comenzaron a aceptar que no tendrían la relación de abuelos que habían querido, a menos que respetaran completamente nuestras decisiones de crianza. Dejaron de mencionar a Bárbara en las visitas. Dejaron de sugerir que estábamos siendo demasiado duros, o que había pasado suficiente tiempo para reconciliación. Siguieron nuestras reglas sobre visitas supervisadas y ya no aparecían sin avisar. La relación era distante, y probablemente siempre lo sería, pero era civil. La madre de Roberto aún me miraba a veces con resentimiento en sus ojos, como si yo fuera la que había arruinado todo. Pero se lo guardó porque sabía que presionar significaría perder acceso a Valentina completamente. El padre de Roberto mayormente se quedó callado durante las visitas, jugando con Valentina, pero sin involucrarse mucho con nosotros. Era triste de cierta manera, ver lo que podría haber sido una relación cálida de abuelos, reducida a visitas supervisadas incómodas. Pero era la consecuencia natural de sus decisiones de defender a alguien que había puesto en peligro a su nieta una y otra vez. Escuché a través de la abuela de Roberto, como 2 meses después que Bárbara se había mudado a Arizona. Llamó a Roberto una tarde, mientras él jugaba con Valentina en el piso de la sala. Dijo que Bárbara había empacado, y se había ido sin decirle a la mayoría de la familia. Solo envió un texto a sus padres diciendo que necesitaba un nuevo comienzo en otro lugar. Roberto colgó el teléfono, y me miró con esta mezcla de alivio y tristeza en su cara. Parte de él estaba contento de que estuviera lejos donde no podía aparecer en el supermercado, o manejar por nuestra casa. Parte de él lloraba la hermana que pensó que tuvo antes de que todo esto pasara. Sentí mayormente alivio. La distancia física significaba que podía respirar más fácil cuando sacaba a Valentina. Pero no cambiamos nuestros límites, solo porque Bárbara se mudó al otro lado del país. La geografía no arregló lo que estaba roto en ella, o borró lo que había hecho. La regla de no contacto se mantuvo en su lugar porque la distancia no sana a alguien que se niega a ver que estaba mal. El primer cumpleaños de Valentina se acercó más rápido de lo que esperaba. Había pasado tantos de esos primeros meses en modo supervivencia, solo tratando de mantenerla segura y pasar cada día. Ahora casi caminaba, balbuceaba constantemente, y tenía esta sonrisa enorme que iluminaba toda su cara. La miré una mañana mientras comía desayuno, y me di cuenta de qué tan diferente se sentía todo. Confiaba en mi instinto completamente ahora. Cuando algo se sentía mal con Valentina, actuaba inmediatamente sin dudar de mí misma, o preocuparme por parecer paranoica. Había construido un círculo de gente alrededor nuestro, que respetaba nuestras reglas, y entendía por qué existían. La tía de Roberto revisaba regularmente. Su prima nos invitaba a cosas familiares que se sentían seguras. Elena se había vuelto más que solo nuestra terapeuta. Era alguien a quien podía llamar cuando necesitaba hablar decisiones difíciles. Había aprendido la lección más importante de todas, que proteger a mi hijo importaba más que mantener paz con gente que no la protegería también. Algunas relaciones cuestan demasiado para mantener. Perder a los padres de Roberto como abuelos activos
motivos dolió, perder a su hermana como familia dolió, pero mantener a Valentina segura valía cada pérdida. Planeamos la fiesta de cumpleaños de Valentina en nuestra casa, con la gente que nos había apoyado durante todo. La tía y tío de Roberto vinieron temprano para ayudar a poner decoraciones. Su prima trajo a sus hijos, que fueron gentiles con Valentina, y siguieron todas nuestras reglas de seguridad. Elena llegó con un regalo envuelto en papel brillante cubierto de mariposas. Nuestros amigos cercanos que me habían escuchado llorar y enfurecerme durante los peores meses, aparecieron con comida y amor. Los padres de Roberto llamaron esa mañana preguntando si podían venir. Roberto les dijo que podían parar por una hora, pero eso era todo. Llegaron justo a tiempo viéndose incómodos y fuera de lugar entre gente que genuinamente celebraba con nosotros, en lugar de juzgarnos. La madre de Roberto cargó a Valentina por unos minutos y cantó feliz cumpleaños con todos los demás. Su padre tomó algunas fotos, pero se fueron antes de que cortáramos el pastel, diciendo que tenían otros planes. Su salida temprana picó menos de lo que pensé que haría. Había esperado sentirme triste o enojada viéndolos irse. En lugar de eso, me sentí bien. Teníamos un cuarto lleno de gente que amaba a Valentina y nos respetaba como sus padres. Vi a Valentina sentada en su silla alta con su pastel de destruir frente a ella. Lo miró por un segundo como si no estuviera segura de qué hacer. Luego agarró un puñado y lo apretó entre sus dedos, riéndose mientras el glaseado fue a todas partes. Todos se reunieron alrededor tomando fotos y animándola. Estaba cubierta de glaseado azul, sonriendo con toda la atención, completamente segura y feliz. Miré alrededor a la tía de Roberto mostrándole a Valentina cómo destruir el pastel más fuerte, a los hijos de su prima cantándole, a Elena sonriendo desde el otro lado del cuarto, a Roberto parado junto a mí, con su mano en mi espalda. Esta gente nunca pondría deliberadamente a Valentina en peligro. Nunca desestimarían mis preocupaciones, o me dirían que estaba siendo paranoica. Nunca elegirían los sentimientos de otra persona por encima de la seguridad de mi hija. La fractura con la familia de Roberto dejó cicatrices que probablemente cargaría para siempre. Era más cuidadosa ahora, más cautelosa sobre en quién confiaba alrededor de Valentina. Aún tenía momentos donde la revisaba durmiendo solo para asegurar que estaba respirando. Pero mi hija estaba segura, estaba prosperando, estaba rodeada de gente que la protegería de la manera que se merecía. Eso era lo que más importaba. Todo lo demás, todo el dolor y pérdida y drama familiar, valía la pena por este momento justo aquí.